Hombre de negocios, empresario, profesional de las ventas y bueno, una persona que abandonó la escuela para seguir sus sueños. Hoy vamos a platicar con un gran amigo al que tengo la verdad el privilegio de conocer de hace muchísimos años, que al día de hoy se ha convertido en algo más que solamente alguien que comparte información, sino también en un gran maestro y mentor en el mundo de las ventas. Hoy vamos a platicar y vamos a profundizar con mi buen tocayo y amigo Renan Duarte. ¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes. Bien, gracias, tocayo. Pues feliz de estar aquí una vez más. Vamos a hacer un episodio un poco distinto. Yes. Vamos a conocer y a dar a conocer a nuestros amigos que nos están mirando un poco más acerca de ti, acerca de la persona, pero un poco más allá, no solamente el profesional en ventas, el que da entrenamientos, el que ayuda a las personas a introducirse al mundo de los negocios, a elevar sus números, a tener más dinero, sino la persona que está detrás. ¿Quién es Renan Duarte? Yes, pues con mucho gusto, pues somos un libro abierto. ¿Quién es Renan Duarte? ¿Cómo te defines a ti mismo, tocayo? Pues creo que esa es una pregunta muy interesante, pero yo diría que me considero o me defino como una persona con ganas de aprender, con ganas de triunfar, con ganas de salir adelante, de no quedarme en donde estoy. Creo que me considero una persona así. Y así me definiría, como alguien con ganas de aprender, siempre. ¿Qué fue el primer aprendizaje que te haya volado la cabeza? De vida, no necesariamente en el mundo de los negocios. Fíjate, buena pregunta. Me acuerdo una vez, tú sabes que yo hago parkour. Sí. Uno de los que ¿Sigues haciendo parkour? No tanto como me gustaría. ¿Qué es el parkour rápidamente para los que no saben? Breve paréntesis, es como gimnasia urbana. Todos estos cuates locos que se avientan mortales y andan ahí por la calle. Ok. Y digo, a lo mejor en la cámara no se ve mucho, pero yo mido 1.90. Entonces, si tú me ves en persona y ves a una garrocha de 1.90 haciendo acrobacias o mortales, pues como que te sorprende, ¿verdad? Pero creo que cuando estaba entrenando parkour, que para mí fue una válvula de escape para varias cosas que yo estaba viviendo en mi vida, en mi casa, me acuerdo que hubo un día en el que estaba leyendo ciertas cosas respecto al universo. Yo estaba en la búsqueda de aprender cosas. Yo estaba en la búsqueda de entenderme, entender el mundo donde vivía. Y me acuerdo un día en el que me cayó un 20 que me voló la cabeza, que era que todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado. ¿Qué entendiste que de todo está conectado? ¿A qué te refieres? Que realmente todo está conectado. O sea, es decir, que cada acto que yo genero, que cada pensamiento, que cada movimiento que yo hago tiene un efecto en el mundo. Y asimismo, el todo tiene un efecto en mí. Me acuerdo que me estaba metiendo a todos estos temas respecto a la conciencia, respecto a la atención, respecto a todos estos temas. Y me acuerdo que un día estaba en un parque muy cerca de acá, el Parque de las Ninfas. Está aquí como unos 10, 15 minutos. Y estaba leyendo y estaba ahí en un tema de lectura y de reflexión y como que me cayó el 20. Seguramente te ha pasado que tienes un momento eureka en el que te caen 20 y como que te iluminas. Como dicen por ahí que cuando te cae un 20 es alimento para tu alma. Entonces me acuerdo mucho de ese día. Habré tenido unos 16, 17 años. Fue como una revelación. Como de esas experiencias que uno experimenta y que cuesta trabajo ponerlo en palabras. Algo así. Lo tuve. Entonces ese primero, digamos, que te rompió la cabeza fue esto de todo está conectado. Ajá, que todo está conectado, que somos un uno con el todo y que al final, como tal, la separación que creemos que existe realmente es ilusoria y es una proyección del ego. Pero bueno, ya es meterse a temas mucho más profundos. Bastante, porque después podría valer el esfuerzo platicarlo. Ahora, ¿cómo empezaste en tu carrera, tocayo? Tú hoy día, pues ya eres una persona muy consolidada en la industria de la capacitación, de la formación, tienes un gran historial. Muchas empresas de alto nivel te contratan para formar a sus vendedores, a sus equipos de ventas, a sus líderes. Muchos años en este tema. También incursionaste en el mundo del inmobiliario con mucho éxito. Pero esto es reciente. ¿Dónde empezaste, tocayo? ¿Cómo empezó esta historia de Renan Duarte? Buena pregunta. Pues a ver, creo que
podré irme a varios puntos de inicio, pero me voy a ir a uno muy específico. Lo lamento, tengo una alarma todos los días respecto a irme a dormir, porque me duermo temprano. Creo que fue en un momento en el que falleció mi tío José. Yo también me llamo José, por eso somos tocayos. Sí. Era el más chico de la familia y él era el sustento económico de ¿Qué la edad casa. tenías? Unos 15, 16, más o menos. Ok. Aproximadamente. Estabas estudiando la prepa, más o menos, el bachillerato, algo así. Menos la secundaria. Terminando la secundaria. Ok. Sí, más o menos por ahí. Como la prepa, no, antes la secundaria. Ok. Y bueno, yo viví con mi abuelita materna desde los 9 años. La historia es más larga, igual y luego la platicamos. Pero me acuerdo que cuando había fallecido mi tío José, que era el sustento económico de la casa, de repente dejó de haber ciertas cosas en casa. Si antes el refrigerador estaba lleno, ahora estaba vacío. Y si antes teníamos ciertas comodidades, pues ahora ya no las había. Entonces, todo deseo implica carencia. Ahí en esa carencia germinó en mí el deseo de entender por qué antes teníamos y ahora no. O por qué un primo político, Luis, me acuerdo, y su familia tenían una casota y siempre el refrigerador estaba lleno. O ciertos amigos con los cuales yo me juntaba. Yo me preguntaba por qué ellos tienen dinero y yo no. Y me acuerdo que en ese entonces, en el segundo piso, había, en la casa donde vivía con mi abuelita, había un librero. Y en este librero vi un libro que fue el que me terminó llevando a los cursos de finanzas personales contigo hace muchos años. El de Padre Rico, Padre Pobre. Por aquí tenemos aquí al Robert Kiyosaki. Y ese libro me llamó la atención. Habré tenido, te digo, 16 años. Lo jalé, lo abrí, lo empecé a leer. Y la mitad del libro no la entendí. Pero la mitad del libro que sí entendí y que sí me resonó, me causó todo el sentido del mundo. Habré leído ese libro 3 veces en una semana. Y ahí empezó este deseo, me germinó esta cosquilla de entender el tema del dinero. Porque en casa nunca me habían hablado de dinero, al menos no en forma. Entonces, el leer ese libro me fue llevando a buscar cursos, terminé llegando contigo y con Javi hace muchos años a los cursos de finanzas personales. Y ahí empezó todo, estaba en esa búsqueda. Yo simplemente quería llegar a ese punto donde pudiera no tener esa limitación económica que viví o que experimentamos. Yo me acuerdo, mi abuelita decía que yo tenía sopofobia. Sí. Y es que cuando estábamos atorados económicamente, pues a mi abuelo solamente le alcanzaba la sopa. Y yo estaba harto de la sopa, pero obviamente no lo entendía. Mi abuelo pues no tenía dinero. Entonces me dio sopofobia. Ok. Y ahí empezó el caminito, yo creo. Ese fue como un punto de inflexión por ahí. Hay un rato, digo, hemos platicado obviamente fuera de micrófonos y cámaras de distintas cosas de nuestras historias. Y hay un punto que yo te admiro un montón, siempre lo he dicho. A veces me has invitado a tus eventos para arrancarlos y demás. Y yo siempre he dicho que una de las cosas que más te he admirado es el valor que tuviste para dejar la escuela. Yo nunca tuve el valor para dejar la escuela. También fui educado, como la gran mayoría de los mexicanos, en la historia de que para tener éxito hay que ir a la escuela, sacar buenas calificaciones, después conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Yo hice todo eso. Pero por mi cabeza realmente nunca pasó dejar la escuela. Tú sí. Y no solo pasó por tu cabeza. Abandonaste la escuela. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo llegaste a la decisión? ¿Y cómo tuviste el valor para hacer? Pues estoy seguro que te enfrentaste a barreras contra eso. Me imagino de entrada tus papás o quien estuviera a cargo de ti no estuvo de acuerdo. Sí. La verdad es que yo ya lo traía en la cabeza. Yo fui medio rebelde. O sea, traía mucho el espíritu rebelde y que cuestionaba la autoridad porque yo era muy aplicado. Suelo ser muy aplicado. O sea, desde pequeño fui el típico matado del salón, puro 9-10. Entonces... El nerd. Sí, claro, para pronto. Yo siempre era de cuadro de honor, 9-10. Y me acuerdo que hubo un momento en la secundaria en el que llevaba muy buen puntaje, llevaba muy buena calificación, puro 9-9, 9-8. Y llegó un momento en el que me cansé y dije, oye, ¿sabes qué? ¿Y qué sigue después de esto? Me acuerdo que una vez hice llorar a mi mamá porque la cuestioné. ¿Qué le dijiste? Fui un poco rebelde. Pues le pregunté, a ver, mamá, después de la secundaria, ¿qué sigue? No, pues la prepa.
Ok, y después de la prepa, no, pues la universidad. Ok, y después de la universidad, no, pues un trabajo. Ajá, y después, pues ya, vivir tu vida. Y eso es algo que ya tengo muy trabajado, obviamente, pero antes no tenía filtro en lo que decía. Pensaba algo y lo decía. Ok. Ya después aprendí que eso puede herir susceptibilidades. Entonces, en ese entonces, pues lo dije tal cual. A ver, mamá, si yo sigo ese camino y voy a terminar igual de fregado que tú, pues yo no quiero ese camino. Y ¡pum! Vámonos. Que la hago llorar. Te estoy hablando de 16, 17 años. Ok. Sí, pues sí, fue... No, si tocaste algo. Sí. Sí. Pero bueno, no lo pensé en su momento, pero era así como pensaba. No, Sí. no pensé en los efectos, ¿verdad? Pero pues sí la hice llorar. Digo, está duro. Sí. Porque, digo, me imagino que en algún momento lo has trabajado seguramente. Sí. Seguramente lo pensaste desde el otro lado. Sí. Cómo probablemente se ve o se vio o se sintió. Sí. Y no está fácil, pero a veces no sé si... no sé si es cultura, no sé si es un tema de los mexicanos, de los latinos, pero a veces creo que llegamos a tener exceso de respeto por ciertas autoridades. Ojo, no estoy diciendo que entonces habría que andar por la vida quejándonos de todo y aventando las verdades directas porque tampoco ayudan al 100, creo. Pero a veces sí hace falta un poquito ese cuestionarnos, bueno, el camino, el estatus, lo que me están diciendo de cómo es la vida realmente es así. Y yo creo que entre más jóvenes, pues tenemos como más esta capacidad de soltarlas. Digo, ahí hubo una situación que me imagino no fue agradable, pero de alguna forma expresaste una queja. Y después esa queja pues, te llevó a tomar acción. Sí, fue una manera de pensar. Simplemente me considero una persona inteligente y... pues nada, yo simplemente me fui a fondo respecto al camino del status quo. Y obviamente este cuestionamiento del camino que a todos nos venden, que ya sabes, el que tú acabas de mencionar, estudia mucho, trabaja muy duro y ya sabes, ese plan. Esas ideas de rebeldía o de buscar un camino diferente fue producto de esta situación que habré vivido y también de los libros que fui leyendo. Y sí, cuestioné mucho eso. Y ya lo traía como este espíritu rebeldón. Después, como mi mamá también vivió su propio proceso, se volvió a juntar y se iba mucho a Veracruz, porque allá vivían junto con mi hermano, que por ahí anda. Y pues fue un proceso. Mi mamá estaba en su propio proceso. Ya después entendí, dentro de todo mi proceso, que todo mundo hace lo que hace con el nivel de conciencia y entendimiento en el momento en el que lo hace. Entonces, yo creo firmemente que no hay nadie malo a sabiendas. Simplemente tenemos procesos en los que vamos tomando conciencia de las cosas. Y es un proceso y de la cuna a la tumba es una escuela. Entonces, cuando mi mamá se regresó allá a Veracruz y yo era un poco más independiente porque seguía viviendo con mi abuelita, pues yo empecé a hacer mi propio camino. La formación que me dio mi abuelita siempre fue de conciencia. Si tú haces esto, te pasa esto. Si tú haces esto, te pasa esto. Causa-efecto. Tú sabes. No me prohibía nada. Entonces, yo me fui dando cuenta que era independiente. Y yo decidí dejar la escuela. Yo estaba estudiando la prepa y decidí dejar la escuela para meterme a trabajar. Porque una de las primeras lecciones que decía el libro de Padre Rico, Padre Pobre, la primera era que los ricos trabajan por aprender, no por dinero. Exacto. Entonces yo me metí a trabajar de juguero. Yo hacía jugos. Yo me metí a un changarrito de jugos ahí, aquí en Puebla, en la colonia San Manuel. Ahí vivíamos. Y me tocaba cargar los costales de naranja, pararme temprano, hacer el jugo de naranja, repartir el jugo de naranja y ahí andaba. Era mi primer empleo. ¿Ese fue tu primer empleo? ¿Con 15, 16 años? De los primeros, tuve otros, pero de los primeros fue el de los jugos. Entonces, mi abuelita me daba 50 pesos a la semana. Y ahí en el empleo de los jugos, yo ya ganaba 50 pesos al día. Para mí era la gloria. En un día ganabas lo que tu mesada, bueno, tu presupuesto de una semana. Entonces yo ya ganaba mi propio dinero y lo que hacía yo es que ahorraba todo el dinero, casi no gastaba en nada. Y tenía este chip de invertir y de buscar cómo crecer ese dinero. Entonces empecé a traer cosas de China, compraba playeras. Ese chip de pensar en hacer crecer el dinero, ¿de dónde salió?
¿Alguien te lo dijo? ¿O lo viste tú solito en algún libro? ¿Fue una idea propia? Si no, por lo que nos has platicado, si normalmente lo que habías visto en familia es trabajo, 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 o no se te hablaba de dinero, ¿de dónde sacaste la idea de pensar como rico? Porque esos pensamientos a los 13, 14, 15 años no son muy comunes. Lo más común es, tengo un domingo, es para mis dulces, o es para lo que yo quiera, o es para darme un gusto, o lo que sea. ¿De dónde crees que salió esa chispa? Pues ahora que lo preguntas, yo creo que influyó mucho mi abuelita, porque mi abuelita comerciante de toda la vida y vendedora. Ok. Entonces Veías otra forma de hacer las cosas. Ajá. Sí, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento salió un videojuego que yo quería comprarme y me las ingenié para conseguir el dinero. No era mucho, eran como 400 pesos, pero para mí era un mundo. Claro. Entonces me acuerdo que me puse a vender algunas cosas que tenía. Por ahí me puse a comprar tarjetas y revenderlas. O sea, como que no me detenía. O sea, encontraba esa manera de financiarme lo que quería. Si no me lo compraban en mi casa, yo me encontraba la forma. ¿Podrías decir o estarías de acuerdo en esto de que los chicos, los jóvenes o cuando somos niños, aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen? Sí, claro. Como dice un dicho gringo. Monkey see, monkey do. Mono ve, mono hace. Entonces aprendemos más por lo que vemos. Y muchas veces en casa replicamos lo que vemos. Por eso los niños, yo que trabajé muchos años con niños, no hacen lo que tú les dices que hagan. Hacen lo que te ven a ti hacer. Claro. Te imitan. Sí, te imitan. Te ven como, bueno, después fuiste maestro, nos platicas, sí. Fuiste maestro de gimnasia, pero observan lo que tú haces. Ok, entonces entra este tema de rebeldía, dices, me salgo de la escuela, empieza a germinar en ti esta semilla de hacer las cosas distintas, de en lugar de gastarme el dinero que estoy trabajando de juguero, ahorrarlo o hacer algo diferente con él. ¿Qué pasó después? Ahí estabas con la venta de jugos. ¿Y luego? Estaba en la venta de jugos. Ya después me ofrecieron el turno de la tarde porque estábamos en la salida. Físicamente estábamos colocados en donde era la entrada de la escuela, está el Instituto Oriente, aquí en Puebla. Y en la tarde salían los de la prepa. Entonces me ofrecieron también el turno de la tarde para atender a todos los chicos de la prepa. Eran 40 minutos, pero así. Entonces ahora ya ganaba 70 pesos al día. Okay. Y ahorraba, no me gastaba en nada y buscaba cómo duplicarlo, cómo darle la vuelta y empecé a comprar cosas de China, compraba tenis, les daba la vuelta, empezaba a hacer ahí mis pininos. Y yo me había salido de la escuela, mi abuelita me dijo, pues si no estudias tienes que trabajar. Y entonces me metí a trabajar. Ya después, en otra etapa, mi mamá volvió a regresar aquí a Puebla y a ella sí le preocupaba mucho el que yo ya tuviera estas ideas de hacerme mi camino por mi propia cuenta. Y me acuerdo que me dijo que me metiera a la universidad. Yo me salí de una preparatoria integrada a la UAP, la preparatoria Benito Juárez, la Benito, la Veneno. Sí. Me había salido y dejé todo. O sea, no le di continuidad. Después me metí a la prepa abierta. Y la preparatoria abierta era una modalidad muy diferente porque nada más ibas. Vas, entregas proyectos, haces exámenes y ya está, ¿no? Y se acabó. Y había avanzado. Eran 34 materias, una cosa así. Y me faltaban 2 nada más para terminar la prepa. Pero lo mismo, yo no quería estudiar. Yo ya sabía que ese no era mi camino. Y cuando en esta segunda etapa que regresa mi mamá, porque mi mamá iba y regresaba, me acuerdo que le preocupaba mucho que yo no fuera a entrar a la universidad. Entonces estuvo diciéndome, le buscó por todos lados, buscó persuadirme, buscó convencerme, hasta que quedó la única herramienta que cualquier mamá puede utilizar. Chantaje emocional. Hazlo por mí. Entonces, pues me la vendió, ¿no? Entonces, hazlo por mí. Pero eso sí, tú te pagas tus cosas. Entonces no me pagó nada. Yo había logrado ahorrar como unos 15,000 pesos, más o menos, me acuerdo. ¿De juguero? De juguero y de comprar cosas de China. Y todo esto. Lo llevaba a la par. Tenía mi ingreso fijo y mi ingreso variable. Juntaste una lanita y para la universidad. Sí, pues me dijo, métete a la universidad, pero ella no me pagaba nada. En ese inter también, ya actualizando un poquito, me salí del negocio de jugos. También estuve en un negocio de pizzas. Terminé de chatarrero también con un amigo, el buen amigo Elliot, que tú lo conoces. Y bueno, el chiste es que había logrado ahorrar 15,000 pesos más o menos. Para poder entrar a la universidad, yo tenía que regularizar porque
tenía que terminar la prepa, ya me acordé. Claro. Bueno, entonces terminé la prepa. Los 2 exámenes que me faltaban, me dieron mi certificado. Y ya después tenía que regularizar para poder entrar a la universidad. A la universidad. Entonces tomé los cursos de regularización y de inducción y bla, bla, bla. Me costaron como $900. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más % en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pícale aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. De ahí yo tuve que hacer los exámenes para entrar a la universidad. Yo estaba entre administración de empresas y cultura física. ¿Por qué? Porque administración de empresas lo relacionaba con el tema de negocios. Y cultura física porque yo estaba en el tema de dar clases de parkour y así ya lo empezaba a hacer con método y no nada más con lo que yo sabía. Pero después reflexioné, a ver, el tema de negocios lo puedo aprender en la práctica. Entonces yo creo que por eso mejor no administración de empresas y por eso terminé decidiendo cultura física. Ok. Y para entrar tenías que hacer 3 exámenes. Era el examen médico, de ahí el examen físico y ya después el examen académico. Pero cada uno costaba. Entonces se elevaban los costos. Y luego, cuando ya logré pasar los 3 exámenes, la inscripción estaba a la par de costosa que administración y medicina. Porque se supone que nos iban a dar unos uniformes. Benditos uniformes, nunca me tocó verlos. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, me quemé prácticamente todo el dinero que tenía ahorrado. Y lo último que me quedó, que eran como 2,000 o 3,000 pesos, yo decidí invertirlos en un curso contigo. Ok. El de inteligencia financiera 1 o 2, no me acuerdo. Ya era lo último que me quedaba de dinero y dije, bueno, pues ya. Si voy a entrar acá y voy a aprender lo que mucha gente va a aprender, pues también quiero invertirle algo que no todo el mundo sepa. Entonces ahí fue cuando terminé entrando a la universidad. Pero ahora el gran problema es que me habían puesto un horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Tómala. Entonces yo ya no tenía espacio para trabajar. Todo el día se fue estudiando. Sí, horrible, ¿no? Entonces yo me sentía muy limitado porque ahora ya no tenía ni tiempo y tampoco dinero. Y vamos, en la universidad de la UAP había profesores muy buenos, pero la verdad es que luego había unos que te dejaban mucho que desear. La clase era a las 11 y el profesor llegaba a 11:50. Yo me aburría y me iba a la biblioteca. Hubo algunas materias que yo me las llevé por inasistencia. Y no es porque fuera inasistencia, es porque ellos llegaban tarde. Y cuando yo me ponía a cuestionar su autoridad, pues obviamente ya sabes. Sí, claro. La burocracia y demás. Me acuerdo que una vez en una clase de bioquímica yo le dije a la profesora, hágame el examen ahorita. Hágamelo ahorita. Y si paso me pone la calificación. Y no creyó que yo supiera o que no hubiera estudiado. Me calificó la que era su alchichincle, o sea, su brazo derecho. Y ahí vi en vivo de todo color, era un 9, un 8, no me acuerdo, o sea, pasaba. Pues no me puso la calificación por berrinche porque no tenía las asistencias. Y la mandé por un tubo. Sí, o sea, yo siempre... Sí, o sea, siempre fuiste rebeldón en contra del sistema. ¿Cuánto tiempo duraste en la universidad? Como 1 año y medio, más o menos. Y tampoco. No, ¿sabes por qué? Porque me pasó que yo no encajaba. Yo no encajaba con mi grupo y en general con todo el mundo, porque normalmente la gente que ya estaba en la universidad lo hacía por obligación, por mecanicidad. Ya se acabó la prepa, ¿qué sigue? La universidad. Entonces se la pasaban en las palapas de la cafetería, hablando de barrabasada y media, todo el tiempo que estaban. No era mi grupo, ¿me explicó? Yo estaba ahí por conciencia, yo sí estaba ahí para aprender, pero la mayor parte de los que estaban ahí, pues nada más platicaban de lo que se habían echado el fin de semana, a la fiesta, ya sabes. Yo realmente me la vivía en la biblioteca. Estaba leyendo, estaba aprendiendo. Entonces yo quería sacarle provecho a mi tiempo. Mandas a la goma a la universidad, dices esto no es lo mío, no encajo, y que vuelves a buscar empleo afuera. No, lo que pasó ahí fue que en ese inter empecé a dar clases otra vez. Empecé ahí con el tema de las clases de gimnasia. Okay. La historia es más larga, pero bueno, conseguí aterrizar un empleo donde daba clases de gimnasia y otra vez tenía un poquito de ingreso. Y un amigo, yo estaba en el tema de emprender, o sea, yo andaba viendo qué hacer. Y un amigo de ahí de la facultad me invitó a una empresa de multinivel. Terminamos entrando y empecé a hacer estos pininos de hacer una red de mercadeo, que creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna empresa, mucha gente ha pasado por una empresa de una red de mercadeo.
Y ya andaba en esa dinámica de ir a la escuela, hacer la red de mercadeo, estudiar y trabajar. Y ya después de esta empresa en la que inicié, más adelante, esto fue como por marzo de 2014, ya después como por junio, julio, cambié de empresa. Ahí fue donde mi mamá se volvió a regresar a Veracruz. Estaba aquí en Puebla, se volvió a regresar a Veracruz. Ahí está mi hermano, se regresaron para allá, para Veracruz. Y ahí fue cuando yo tuve carta abierta. Ahí fue cuando yo tuve carta abierta, corté el cordón umbilical y dije, de aquí soy. Entonces, a mi organización de multinivel entró un amigo. Y este amigo fue el que me terminó presentando a el que terminó siendo mi mentor. Okay. Uno de los hijos del que terminó siendo mi mentor. Eso fue como por septiembre de 2014, más o menos. Ya hace 11 años, más o menos. Sí, 11 años. Pero yo en ese punto estaba en la búsqueda. O sea, yo ya estaba en la búsqueda. Yo ya traía mis ideas y cada vez era más independiente. Entonces, pues andaba haciendo mis cosas. Yo simplemente... ¿Y a qué te invitan? Primero lo que pasó es que queríamos, el que era mi amigo, que entró a mi organización, en una empresa de multinivel, cuando tú estás en un esquema, para los que no lo sepan, cuando tú entras a una organización de multinivel, estás en la organización y el que está arriba de ti, que es tu patrocinador, se le conoce como upline. El upline. Es tu patrocinador y cuando tú entras, tienes tu upline y todos los que entran abajo de ti son tus downlines. Entonces, este amigo Rodrigo me había dicho, oye Renan, vamos a presentarle a una persona que sabe muchísimo, que estuvo 5 años en una empresa, viajó un montón, ganó mucho dinero, a ver si entra. Y ahí fue donde terminé conociendo al que fue mi coordinador, Marco, y me llevó a conocerlo, le intenté presentar, me mandó por un tubo, cerré mi laptop donde le estaba haciendo la presentación, estábamos en su departamento, cerré la laptop y yo le dije, oye, a mí me dijo Rodrigo que tú estuviste 5 años en una empresa y que ganaste mucho dinero. ¿Cómo lo hiciste? Pues porque yo estaba en la búsqueda, ¿no? Okay. Entonces él ya me dijo, pues mira, yo estuve 5 años, viajé un montón, gané mucho dinero, pero no lo volvería a hacer. Y aparte mi papá toda la vida se ha dedicado a formar y reclutar equipos campeones de ventas, entonces toda la escuela que yo traigo, la que aprendí de él. Entonces yo dije, wow, pues él se ve que sí sabe. Entonces para no hacerte el cuento largo, él me dijo, miren, yo lo que les puedo ayudar a ti y a Rodrigo, porque Rodrigo veo que tiene ganas y a ti te veo mucho potencial, es que yo les doy una asesoría. O sea, yo les ayudo con una asesoría cada semana para pasarles todo el sistema. Entonces yo dije, pues aquí soy. Porque yo estaba en la búsqueda de alguien. De alguien que te enseñara, de alguien que estuviera donde tú querías estar. Exacto, yo estaba buscando a alguien que me enseñara. Entonces, afortunadamente, pues se ofreció muy buena onda. Obviamente traía su plan, al final terminó vendiéndome. Pero pues todos los lunes nos veíamos en el Starbucks de las Ánimas aquí en Puebla. Y ya llegaba yo con mi pantalón lleno de magnesia, todo sudado y con mi traje de maestro de gimnasia. Y entonces todo lo que me empezaba a compartir, nos empezaba a compartir a Rodrigo y a mí, eran cosas muy prácticas, muy funcionales. Y yo las aplicaba y me funcionaban. Entonces por eso creía en lo que nos enseñaba. ¿Cómo cuál? Una que te acuerdes de esa época que digas, me enseñó esto, lo apliqué y fue el momento de que de órale, sí sabe. O sea, sí estoy aprendiendo de alguien que le sabe. Sí, justo. A ver, cuando tú estás en el mundo del multinivel, cuando tú presentas la oportunidad de negocio, se le llama dar el plan. O sea, das el plan de negocios a un prospecto. Sí. Entonces me preguntó, oye, Renan, ¿en cuánto tiempo te tardas a la hora de dar un plan? Ok. No, pues 45 minutos. Los vas a dar de 15 minutos. ¿Cómo entrenas a tu equipo de trabajo? A tu equipo de downlines. Pues a veces los veo los sábados y a veces entre semana. Los vas a entrenar una vez por semana y esto es lo que vas a tratar con ellos y así. Eso es lo primero que les vas a enseñar. Por ejemplo, algo que me dio muy práctico, que me ayudó a crecer el negocio rápido, el negocio del multinivel, fue que tan pronto se inscribiera un distribuidor, tan pronto se inscribiera una persona, era mi responsabilidad meterle un cheque o generarle una ganancia a mi downline en menos de una semana. Y para lograr eso yo tenía que sacarle su lista de contactos. Porque al final la gente que iba a terminar entrando a la organización de mi downline estaba en su lista de contactos. Sí. Entonces yo me armé unos formatitos de 40, 50 personas que tan pronto se inscribía la persona nueva, le sacaba su lista de contactos y yo le marcaba a sus invitados. Entonces el nuevo downline o el nuevo recluta no se iba sin tener ya citas agendadas. Entonces lo que pasó con eso es que como es muy expansivo, ahora en las siguientes reuniones, que eran a los 2-3 días, ya tenía 3, 4, 5, 15, 20 personas. Entonces se volvió muy expansivo y ahí fue donde empecé a crecer mi organización. O sea, sí funcionó. Ok. Porque te daba estos tips, te ayuda en la empresa de multinivel, pero finalmente no te deja ahí. Te termina invitando
a unirse a la firma de su papá, que ya se dedicaba desde hace bastante tiempo, como bien dices, a formar equipos de ventas. Sí, lo que pasó ahí fue que en este inter de septiembre más o menos me dijo Renan, para que tú estés en contexto de todo lo que te voy a enseñar, necesito que tomes el entrenamiento de ventas que nosotros damos. Es un seminario profesional de ventas. Vale 10,000 pesos por persona y tienes que tomarlo. Y como yo ya estaba en la dinámica con él y realmente me estaba funcionando, pues le dije que sí. Me echó la mano, ahí me dio un plan de pagos. Terminé tomando el seminario en octubre de 2014. Me voló la cabeza ese seminario, fueron 12 horas. Y ahí estaba todo lo que yo necesitaba. Salí voladísimo de la cabeza, salí muy emocionado. Ahí fue donde yo escuché la historia de quemar las barcas, que ya sabes, la típica historia donde Hernán Cortés le dice a sus súbditos que quemen las barcas cuando llegaron a conquistar el nuevo continente, porque él sabía que en el momento en el que ya no tienes otra opción más que hacerla, la haces. Entonces, como le pidió a sus hombres que quemaran las barcas, los hombres ahora tenían que ganar o morir. Entonces yo escuché esa fábula y llegué con mi abuelita y le dije, ¿sabes qué, abuelita? Ahí te ves. Y ¿Te saliste de tu casa? Me salí de mi casa. A las 2 semanas de tomar el seminario me salí de mi casa. Me salí de mi casa y me fui a vivir solo. Me fui a rentar un cuarto, que es la típica historia que ya has escuchado varias veces. Me fui a rentar un cuartito donde pagaba 1,600 pesos al mes. Y ahora sí, a valerme por mí mismo. Y en la empresa de multinivel cambiaron el plan de compensación. Sí, me acuerdo de eso. Cuando te pasó eso, llegaste un tanto cabizbajo porque ya habías construido una red bien interesante, ya tenías un cierto nivel de ingresos, te cambiaron el esquema y es como, o sea, como en serpientes escaleras, ¿no? Sí. Ya estabas aquí arriba, ¡fum! De repente tenías que volver a empezar, me acuerdo, y estabas desanimado ese día. Sí, porque imagínate, si no hubieran cambiado el plan de compensación, yo hubiera recibido ya cheques o ingresos de 12,000, 15,000 pesos mensuales, lo cual estaba increíble. Para lo que yo estaba ganando era 4 o 5 veces. Era una millonada en ese momento. Sí. Te lo tumban. Me lo tumbaron y entonces yo estuve como 2 meses en el limbo en el que veía qué hacía, si sí seguía en esa empresa o hacía otra cosa. En eso se bajó del barco de mi equipo este amigo Rodrigo. Se bajó del equipo, pero yo seguía viendo a Marco todos los lunes porque yo tenía muchas ganas y yo no lo soltaba. Se salió Rodrigo y yo le dije a Marco, pues mira, si tú no cortas la dinámica, yo aquí estoy, porque yo quería aprender. Y ya para no hacerte el cuento largo, en enero me avisa, o sea, enero 2015, me dice, oye, Renan, se va a armar el equipo de ventas de aquí de la firma, tú tienes el perfil, tú cumples con todos los requisitos, está así la dinámica, es 100% comisión, vas a tener entrenamiento, me explicó toda la dinámica. Yo sin pensarlo le dije que sí. Entonces ahí yo ya no seguí con esta empresa de multinivel y ahí fue cuando yo ya decidí cortar ya de tajo la universidad. Lo que pasó es que había un cambio de cuatrimestre. Entonces en este siguiente cuatrimestre yo tenía que meter materias y yo metí materias pocas, metí nada más 1 o 2 muy temprano porque en la firma nos iban a dar entrenamiento a las 8:30 de la mañana. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Meto mis materias muy temprano para que entonces salga y me vaya a las juntas. Pero bueno, en la primera semana me acuerdo, no llegó la profesora y dije, nah, qué flojera, ¿saben qué? Dios me los bendiga, váyanse a volar. Y como yo ya me había salido de mi casa, pues si no me mantiene, no me detiene. Entonces ya yo simplemente llegué con mi abuelita y le dije, güey, esta es la decisión que yo ya tomé. Si no me vas a apoyar, pues por lo menos no me eches tierra y no me eches desánimos. Y ya, entonces fue cuando... ¿Te apoyó? Pues simplemente ya no me decía cosas. Ok. ¿Sí? Porque... Ya no te insistió en la universidad, ya no te preguntaba de la escuela. Ya eras mayor de edad a esas alturas. Sí, 22. No, ya. Sí, ya es como en la cabeza de los grandes. Teóricamente ya sabes lo que haces o ya estás dispuesto a asumir las consecuencias de lo que haces. Claro, y fíjate, obviamente en ese momento sí tuve miedo, sí tuve mucha incertidumbre, porque no sabía si estaba haciendo lo correcto y me estaba lanzando al ruedo, pero como sí tenía mucha hambre y tenía muchas ganas, y pues todo lo que había vivido de mis 9 a mis 19 con la historia con mi mamá, que ya ese es otro tema, pues obviamente sí estaba en la disposición de tomar acción. O sea, era el cadete perfecto, cabrón. Era el cadete perfecto. Y me apegué a todo el entrenamiento. Y obviamente dentro de los seminarios, pues mi director general, mi mentor, hablaba mucho y le tiraba mucho a la escuela de cómo es que nos ven en este plan de meternos 25 años. Resonó completamente con lo que tus ideas y con lo que habías experimentado. Totalmente, o sea, resonó por completo. Y aparte siempre nos hablaba con la verdad. A ver, Renan, te va a tomar de 3 a 5 años de medio matarte porque esto es una carrera en ventas.
Tú cuando entras a la universidad no esperas que a la semana ya te estás graduando con un título, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo en una carrera de ventas. Solamente que acá vas a tener la grandísima ventaja de que vas a estar aprendiendo y mientras estás aprendiendo, estás ganando. Porque ¿a poco cuando tú te metes a la universidad, ya a los 6 meses ya estás ganando la millonada? Pues no, hasta estás pagando. Te piden que inviertas en libros, tienes que estar pagando dependiendo de qué universidad estés. Entonces aquí es una carrera en ventas. La grandísima ventaja es que mientras aprendes, aplicas y ganas. Aquí no te voy a dar un título, no te voy a dar un certificado, pero vas a desarrollar habilidades, vas a tener una confianza y seguridad. Y si haces las cosas bien, hasta te terminas convirtiendo en un hombre muy rico. Y pues resonó completamente. Y ahí fue cuando dije, ahí se ven. Y yo decidí tomar esta carrera en la firma, como eso, como mi carrera. Dije, va a ser mi universidad. Y no tenía que estar pagando porque el entrenamiento era gratuito siempre y cuando tuviéramos la disciplina y le diéramos el respeto al entrenamiento. Y eso fue lo que yo hice. Creo que una de las cosas que también te admiro bastante es el tema de la disciplina, lo acabas de mencionar. ¿Qué normas de disciplina había en esta firma? Tú me has compartido que eres, si no estoy mal, el único que le aguantó el ritmo a la exigencia de trabajo en este equipo de ventas que nos estás compartiendo. Uno de seguramente varios que pasaron. ¿Qué aspectos o qué puntos, seguramente eran muchos, pero platícanos un par de aspectos de disciplina que se establecían en un equipo campeón en ventas? Buena pregunta. Pues mira, empiezo con la siguiente frase. Todo el talento del mundo sin disciplina no sirve para nada. Entonces, cuando tú llegabas allá, te plantaban la visión. Mira, estamos formando un equipo de campeones, no un equipo de fracasados. El entrenamiento que se te va a brindar no es una obligación, es una prestación que te da la empresa. Si tú quieres pertenecer al equipo campeón, debes acatar las reglas del equipo campeón. ¿Y cuáles son las reglas del equipo campeón, Renan? O vienes siempre o no vienes nunca. No queremos gente intermitente. 3 faltas en el mes y estás fuera. La junta es 8:30, no 8:31. Tienes que tener la actividad suficiente. Vístete para el éxito. Eran varias reglas. Entonces te plantaban la visión de lo que se estaba haciendo. Cuando yo entré, el primer equipo de ventas en el cual yo estuve, éramos como 8. Todo el mundo venía elegantemente vestido a la primera junta. Yo no tenía ni trajes, llegué como pude. Yo me sentía chinche. Pero a la semana reventaron como 3 o 4 por indisciplinados. Y ahí fue cuando me di en cuenta que iba en serio. Entonces era mi mentor, su hijo, que terminó siendo mi director de ventas, y traían una cultura de liderazgo, de disciplina. Entonces realmente entré a una dinámica completamente diferente a lo que yo había vivido en casa o en la escuela. Y me cuadré. O sea, yo como tenía muchas ganas, pues fui muy enseñable. Y por eso destaqué. Yo no destaqué por resultados, yo destaqué por disciplinado. Resultados, tardé como 8 meses, 1 año en empezar a generar ventas, porque aparte vendíamos algo bien difícil. Un seminario de ventas que la mayor parte de la gente no compra, un intangible. Y aparte yo se lo vendía a empresarios que tenían más experiencia que yo, más trayectoria, no andaban batallando por dinero, yo andaba en camión, ellos tenían mucho éxito económico. Entonces la brecha de creencia me costó muchísimo trabajo. O sea, fue emocionalmente demandante. Sí, era mucho rechazo y mucho fracaso. Pero bueno, dentro del entrenamiento nos vacunaban para hacernos conscientes de que era parte del proceso. ¿Tenías el soporte de alguien que pudiera darte una palabra de aliento o una técnica o una información, un entrenamiento constante que te permitía mantenerte en sintonía de que no te cayeras, ¿no? Que no te fueras o renunciaras? 9 años estuviste dentro de esa firma, aprendiendo. Yo te vi crecer, te vi avanzar, te vi obtener cada vez más y más resultados, te vi empezar a hablar en público, empezar a dar charlas. Había una serie de dinámicas que me invitaban también en esa firma, donde yo también tomé el seminario y todo esto. Y cada vez tenías más y más protagonismo, pero de repente, los que no estábamos dentro de repente nos llegó la noticia o nos dimos cuenta que ya no estabas ahí. Y la verdad es que, o sea, todos los que no estamos ahí, pero te conocemos o somos amigos en común, fue, ¿qué pasó? O sea, Renan era, creo que figuraba más que los hijos de don Manuel. Y ya no está, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, buena pregunta. Dice, lo revelado, lo incógnito.
Pues yo estaba casado con la visión y siempre lo voy a decir recio y quedito, me cambiaron la vida. Me cambiaron la vida. La verdad es que agradezco profundamente a la familia por todo lo que me enseñaron, me transformaron mi forma de ser, realmente me apoyaron y yo fui muy recíproco, estuve ahí al pie del cañón. Digo, como bien tú dices, hasta me apodaban que era el cuarto de la familia. Y siempre que llegábamos a las conferencias pensaban que yo era hijo. Eras un hijo más. O sea, en la práctica eras un hijo más. Sí. Pero bueno, fueron varias cosas, ¿no? Y cada quien tiene su perspectiva. Yo siempre esto lo digo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho agradecimiento. Pero teníamos una visión similar. Yo compré la visión que me vendieron, pero como yo estaba en campo y me estaba dando cuenta de muchas cosas que había que hacer de manera diferente, pues yo tenía estas ideas de hacer todo lo digital, de implementar cosas diferentes para poder llegar al resultado. Pero bueno, entiendo que de la familiaridad nace el menosprecio. Entonces, al haber mucha familiaridad, eso generaba un bloqueo de cierta manera y no fui escuchado. Entonces llegó un momento en el que yo me di cuenta, porque soy inteligente, que yo estaba topado. Si no hacíamos cambios dentro de la organización, si no hacíamos cambios dentro de la estructura empresarial, dentro del modelo de negocio, dentro del modelo financiero, pues yo iba a estar topado. Muchas veces se lo dije a mi coordinador, Marco. A ver, Marco, a mí me queda claro que aquí no me voy a hacer rico. O sea, escucho el discurso de pensar en grande, actuar en grande, correr en grande. Pues ya, vamos a hacer esto nacional. Ya la compré, ya estoy aquí, soy carne de cañón. Vamos a hacerlo. Pero obviamente para hacer eso, pues hay que empezar a pensar de una manera más empresarial. Hay que darle estructura. Hay que hacer un modelo de reinversión. Pero obviamente eso yo ya no lo podía hacer. Entonces yo estaba limitado en esa cuestión. Y si yo estoy en un barco que está limitado, pues si el barco se hunde, yo también. Entonces sí llegó un momento en el que tuve que tragar una píldora muy amarga, porque yo sí estaba casado con la visión y dije, ¿sabes qué? Pues si no se hacen cambios y yo aquí quiero sugerir estos cambios para que podamos crecer en conjunto, pues nunca va a suceder. Y pues yo estoy entrando ya a mis 30 y estoy muy joven, tengo mucha vitalidad y yo sí quiero crecer, yo sí quiero llegar a los grandes niveles, yo sí quiero vivir eso que yo escucho todo el tiempo en los seminarios, en los cursos. A muchos les decía de broma, yo me siento dando acelerones en neutral. Ya, estoy dando el acelerón en neutral, me estoy quemando la gasolina, quiero que metamos primera y quiero correr. Entonces, pues sí llegó un momento en el que me di cuenta que si no había esos cambios, pues no iba a haber crecimiento para todos. Entonces, con mucho respeto, con mucho cariño lo digo, pero pues a mi mentor le faltó escuchar. Le faltó escuchar. Y dentro de mi reflexión lo anoté. Si vas a desarrollar talentos, procura no asfixiarlos. Porque eso fue lo que le pasó. Entonces, pues nada, digo, yo tengo todavía la fe y la disposición de que en algún momento podamos volver a colaborar. Realmente mucho de lo que estoy haciendo hoy en día, pues es todo lo que aprendí allá. Claro. Todo lo que aprendí allá y yo sé que nada más es un tema de apertura, de escucha y de hacer que las cosas sucedan. No creo que sea tanto tema, pero bueno, llegó un punto en el que sí estaba topado. Y que pues dije, ¿sabes qué? O son ellos o soy yo. Y pues sí fue una píldora muy amarga de tragar. Llegó un momento en el que, digamos que el pollito creció, Sí. quería emprender el vuelo y lo emprendió, ¿no? Uh-huh. Así como a veces salimos de casa, como saliste de casa, Uh-huh. como cuestionaste a tu mamá, Uh-huh. como cuestionaste a tu abuelita, como cuestionaste al sistema, a los Uh-huh. profesores, Uh-huh. con esta esencia que tienes de cuestionar en general todo, Sí. pues definitivamente él tampoco se iba a salvar Sí. de cuestionar qué sigue, qué más, hacia dónde puedo crecer. Y bueno, creo que todos son procesos, nada Sí. es eterno, pero pues Y que siempre hay que fíjate seguir avanzando. Sí, y que fíjate que era un cuestionamiento para que creciéramos en conjunto. Yo soy muy leal, yo soy muy de casa, yo soy muy de cuidar a los míos. Entonces yo no me vislumbraba haciendo esto solo. O sea, yo me vislumbraba en conjunto. Pero obviamente si hay decisiones que afectan el que crezcamos en conjunto y que yo no tomo, pues estoy limitado. Entonces sí llegó un momento en el que te digo, fue una píldora muy amarga de tragar, muy amarga de tragar, muy amarga. Pero bueno, pues tuve que hacerlo. La verdad es que la decisión la venía arrastrando desde hace 2 años. O sea, no fue así. Si no fue de hoy, me puse loco y ya. Sí, no, o sea, fue realmente venirla arrastrando y cuestionándola y sí traía ahí un quiste emocional, pero bueno, pues fue parte del proceso y te digo, la verdad es que yo sí vislumbraba que lo hiciéramos en conjunto. O sea, nunca fue un tema de querer hacerlo por mi propia cuenta y ser un malagradecido. Simplemente es que para que pudiéramos crecer, teníamos que hacer cosas de manera diferente.
Pero el problema es que si para hacer cosas de manera diferente la decisión la toma alguien más y esa persona no escucha, pues vamos a estar muy limitados y nunca vamos a crecer y vamos a estar topados. Entonces, pues ni modo. O sea, si este barco no crece, no se desarrolla, y yo sí quiero crecer porque llevo escuchando durante años la cantaleta de pensar en grande, actuar en grande, pues oye, ya. Le ponía una analogía a mi coordinador. Le decía, mira, haz de cuenta que yo bajo a campo y el campo es el mercado y estoy en una guerra. Y entonces yo voy con una pala y soy una pistola en la pala. O sea, soy muy bueno, peleo con la pala de manera excepcional. Pero de repente llega el de enfrente y el de enfrente trae un tanque. Por más bueno que yo sea con la pala, este cuate trae un tanque. ¿Qué es el tanque? Estrategias de marketing. Un presupuesto de reinversión constante a una estrategia de publicidad que por más labor de ventas que yo haga, pues me van a dar la vuelta. Entonces, oye, cuartel, dame tanques. Oye, cuartel, échame la mano, cámbiame la pala. Pues sí. Entonces, y el cuartel decía no. Sí, el cuartel decía, no sabemos si eso no va a funcionar. No lo hemos probado. ¡Ah, madre! Entonces sí llegó un momento en el que había mucho desgaste. ¿Crees que la brecha generacional fue un tema que generó al final esta diferencia de pensamiento, esta visión similar, pero una forma distinta o vehículos distintos? No porque el otro estuviera mal, sino porque, todo evoluciona. Sí, a ver, a partir redes sociales, marketing. A partir de pandemia todo cambió. Entonces, obviamente, había un sesgo porque el que estaba en campo era yo. Yo era el que estaba en campo. Yo era el que estaba viendo en vivo y a todo color qué era lo que estaba pasando. Cuando estás en la trinchera te das cuenta. Entonces, obviamente, ahí había un sesgo porque desde el cuartel no veían lo que pasaba en el campo. Entonces, ¿qué era lo que yo quería hacer? Oigan, necesitamos hacer ajustes, pero así. Pero pues hubo una mente cerrada y pues eso fue lo que terminó bloqueando el camino. Entonces sí, una brecha generacional y pues varias cosas. Te digo, de la familiaridad nace el menosprecio. Entonces me queda muy claro cuál era la perspectiva desde el cuartel hacia mí. Ok. ¿Sí? Claro. O sea, ¿qué me va a venir a enseñar? Yo lo formé, yo le cambié los pañales. O sea, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Y no era desde una posición de ego, simplemente era desde una posición de un pensamiento real y crítico de que tenemos que hacer ajustes. Porque si uno no se adapta a los cambios constantes del entorno, pues perece. Ahí tienes la ley de Darwin, la ley de la... La de evolución. De la evolución. No es el más fuerte el que triunfa, sino el que se adapta. Entonces hay que adaptarse. Y en el mundo de negocios tan cambiante que tenemos hoy, sí hay principios atemporales, pero también hay que estar atento a lo que está sucediendo. No puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? No puedes creer que no está pasando nada. Sí, claro. Porque el tiempo se fue de volando. No sé, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Una última, espero pueda ser lo más breve que se pueda. Yo también. Imagínate que vas a grabar, ¿no? Vas a grabar un audio de 2 minutos, ¿sí? Este audio se va a dejar en una cápsula en la cual no le va a pasar nada en miles de millones de años y va a quedar como un legado para la humanidad, ¿sale? ¿Qué le dirías como un legado a la persona que te escuche dentro de 10, 50, 100, 200, 5,000 años? Ese audio nunca se va a borrar. ¿Qué mensaje dejarías? ¿A cualquier persona? O sea, en el tema que sea. En el tema que quieras. Buena pregunta. Cree en ti mismo, hazte caso y recuerda que siempre hay un maestro interior que te guía, independientemente de lo que tus sentidos te quieran hacer creer. Siempre hay un maestro interior que te va a guiar y te va a dar las respuestas a todos los retos, todas las dificultades que se te pongan enfrente. Recuerda que el secreto del éxito es creer en ti mismo. Si crees en ti mismo, estás hecho. Todo lo demás lo vas a poder resolver. Amigo, te has convertido en un hombre muy sabio. Te reconozco. Tienes merecido el éxito que tienes hasta ahora y el que viene y muchísimo más. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, tocayo. Soy Renan Duarte en Instagram y en mis redes sociales normalmente estoy como Renan Horta Duarte o Renan Duarte, que es el nombre artístico. Ahí me pueden encontrar. Comparto pues todo lo aprendido en este tema de ventas, de negocios y con la disposición siempre de agregar valor y de compartir el mensaje. Yo sé que allá afuera hay un Renan hace 10, 11 años que está en la búsqueda y que probablemente a lo mejor un mensaje como el que yo comparto le pueda ayudar a encontrar su camino y salir adelante en eso que busca.
Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Si quieres preguntarle algo más a Renan, déjalo abajo en los comentarios. Vamos a leer todos los comentarios, vamos a tratar de responder. Y pues bueno, agradecerte el tiempo de mirar este episodio. Recuerda que cada semana estamos estrenando un nuevo episodio y vendrán más y nuevos invitados para platicar al respecto. Esto fue el podcast Entre Tocayos y Negocios. Hasta la próxima. Gracias.